Hoy siempre hemos estado especulando y pensando sobre estas cosas y probablemente haría casi todo lo que puedas por conseguir sobre Daniel y Apocalipsis. Ya sabes, tienes todos estos pesados compendios de simposios teológicos donde los principales teólogos del mundo te dicen lo que creen que dice y luego lo que ciertos individuos pastorales piensan que dice y luego lo que piensa la gente que dice y tratas de sacar algo de todo ello. Sí. Pero nunca se entiende realmente hasta que comienza a desarrollarse. E incluso cuando se desarrolle, es posible que no tenga todos los hechos correctos. Pero si tienes una imagen general que puedas decir, bueno, esto encaja con el perfil bíblico. Tiene sentido. Aunque no siempre es fácil de categorizar o entender. Luego, llega el momento en que pones todas estas cosas que dijiste en el pasado y tratas de encajarlas, ponerlas en nuevas configuraciones. No descarta nada. Pero tú lo miras a través de lentes diferentes, porque la profecía se ha estado desarrollando allí, continuamente. ¿Sí? Por eso es una discusión muy importante, que obviamente no hemos discutido ni planeado hacer. No, pero Dios siempre trae estas cosas. Y después de eso, a medida que se desarrolla, y es tan claro como el cristal que se está desarrollando, luego mencionamos eso, y tal vez sea hora de volver a revisar algunas de las profecías de la Biblia, solo para ver dónde nos dirigimos, cómo se desarrollará, qué va a pasar. Y eso es lo que intentamos hacer ahora en este. Entonces, durante los próximos 2 episodios veremos el perfil profético. Y sabes lo que dicen, bodas, algo rosa, algo azul, algo prestado, algo nuevo o algo así, o algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul, lo que sea. Así que juntas todas estas cosas e intentas restablecer el rompecabezas. Las piezas siguen siendo la misma. Es solo que el panorama podría volverse más claro. Así que oremos y abramos con una oración. No podemos hacer esto sin oración. Nuestro Padre Celestial, estamos acostumbrados ante todas estas maravillas que nos presentas y las cosas que vemos suceder en el mundo, según las leemos en la Biblia. Por eso te pedimos, por favor, ilumina nuestras mentes, protégenos con tus ángeles y deja que el Espíritu Santo guíe nuestra discusión. En el nombre de Jesús, amén. Queremos hablar de una mujer que monta a la bestia. Y ahora tenemos una imagen de fondo aquí y dice, una mujer monta... Eso es un poco presuntuoso de nuestra parte, pero seamos un poquito presuntuosos. Ahora, está bastante claro que esta mujer representa algo. Obviamente es una mujer bastante rica, considerando las piedras que tiene en las manos. Es una mujer un poco lasciva, una mujer suelta. Y puedes ver su rostro en un segundo plano. Puedes ver el Vaticano. Obviamente está asociada con el Vaticano. Y hay una cruz en la parte superior y es un sistema político religioso, secreto y misterio. Y tiene los ojos cerrados porque hay un secreto ahí, hay un misterio. Y tal vez ella no quiera que mires por la ventana de su alma. Sí, porque es posible que allí encuentres cosas desagradables. Así que echemos un vistazo a esta mujer y echemos un vistazo a todo el asunto del desarrollo del misterio de la iniquidad en la Biblia. Porque además el diablo está trabajando muy duro para quitarle el foco a quien es la verdadera identidad. Sí, y tienes tantas cosas por ahí que esta y aquella, y ya sabes, todo tipo de ideas extrañas, y debemos tener cuidado, mucho cuidado, de no construir una teología sobre una falsificación.
Y puede suceder fácilmente, como la historia de Israel, que está construyendo una teología sobre una falsificación. Luego, una vez que empiezas a construir una teología sobre una falsificación, puedes engancharte con cuestiones orientales, Turquía y todo este tipo de cosas. La Biblia es muy clara en cuanto a quién es el papado. Sí. Y es esta terrible bestia, y debemos definirla de una vez y por todas. ¿Qué es la bestia? El papado. Y luego hay matices, como el rey del norte y el rey del sur. Todas estas cosas que juegan con este escenario. Así que echemos un vistazo. Una mujer que monta la bestia. Cuando se comprenden mejor los libros de Daniel y Apocalipsis, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. Se les darán tales vislumbres de las puertas abiertas del cielo, que el corazón y la mente quedarán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar para realizar la bienaventuranza que será la recompensa de los puros de corazón. Hay muchos elementos subliminales en esa afirmación. Mucho. ¿Es así? ¿No lo crees? Porque si lo miras, si entiendes los libros de Apocalipsis, esos son hechos. Sí. Le hará algo al corazón. Te brindará una experiencia religiosa diferente. Y obviamente, a medida que se entiende mejor, significa que también hay una progresión en la comprensión, sí, a medida que se desarrolla, sí. Y si entiendes estos libros y ves el misterio de la iniquidad y lo comparas con el misterio de la piedad, entonces te darás cuenta de qué clase de carácter debes desarrollar para ir al cielo, porque este carácter de contraste no irá al cielo, va a la perdición, sí. Y entonces quedará impresionado con el tipo de carácter que debes desarrollar. Así que la profecía, aunque lo sea, son hechos que se desarrollan. Deben hacer algo en el corazón y deben cambiar definitivamente y para mejor. Y simplemente te das cuenta de que cuando lees y comprendes las profecías, está tratando con la infalible palabra de Dios. Eso debe darte confianza para ver la palabra de Dios. ¿No es esa la verdad? Quiero decir, todos ustedes escuchan a la gente decir que preferimos no usar la Biblia y los libros de Daniel y el Apocalipsis para intentar probar la historia. Eso es exactamente lo contrario. Exactamente. ¿Y por qué? Porque a través de esto obtendrás una mejor comprensión de cómo debes ser en relación con Dios para prepararte para el cielo. Correcto. Con eso en mente, entremos en ello. La bestia de Apocalipsis 17 y la mujer que escribe. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven a mí, ven acá, y te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quienes los reyes de la tierra han cometido fornicación, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, la descripción de la bestia no es necesariamente la que vemos aquí, pero es una bestia de 7 cabezas. Y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas le dijo, ven, déjame mostrarte algo. Entonces, ¿dónde estamos en la corriente del tiempo? Bueno, esto debe ser justo en el momento, justo antes, o cuando las plagas comenzarán a caer. Muy bien. Entonces, nos lleva al tiempo del fin. Eso es todo. Ahora, esta bestia obviamente está muy ocupada, por lo que está antes del cierre de la gracia, pero está cerca del fin. El ángel ya tiene una copa en la mano para derramar la plaga. Eso es una plaga, sí. Así que hemos progresado a través de la corriente del tiempo. Y sabemos que es una mujer. Y sabemos que bíblicamente una mujer representa a una iglesia en las Escrituras. Y sabemos que esta iglesia tiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, con los gobernantes del mundo. Y los que fornican con ella, en otras palabras, practican la apostasía, cuando deberían practicar lo que dice las Escrituras. Exactamente.
Entonces, tenemos una guerra. En realidad es una guerra contra la palabra de Dios. Y se emborrachan con el vino de la fornicación. Ahora, el vino en las Escrituras es a menudo una referencia a la doctrina. Usted debe poner nuevos odres en nuevos odres. No se trata de un vino, se trata de doctrina. Si quieres entenderlo, debes tener un corazón nuevo. Debes renacer, debes ser nuevo para captarlo, para comprenderlo. Pero este vino es un vino engañoso, es una doctrina falsa. Entonces, sabemos que hay una mujer. Esa es una iglesia que controla los sistemas políticos. Es así. Y todos los reyes del mundo están confabulados con ella. Esa es la conclusión de esta historia. Y así me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre un trono de escarlata. Ahora, es interesante que esta mujer en esta etapa de la historia esté en el desierto. Eso también les muestra dónde estamos en la historia. Así que la sacaron de un puesto de poder directo y la aislaron a un lado. Pero ella sigue siendo una mujer malvada, ¿sí? Pero ella está en un estado desierto, así es. Y vi una mujer sentada sobre un trono de color escarlata. Ahora, debemos notar que es escarlata porque tenemos que establecer paralelos con la Biblia para identificarlo, sí. Es una bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ahora, ¿dónde encontramos la blasfemia? Encontramos la blasfemia en Apocalipsis 13. Encontramos blasfemia en el poder del cuerno pequeño en Daniel, capítulo 7. Y todos son exactamente iguales, solo diferentes fases. Llenas de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ok, entonces esta mujer está montada en una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tenemos que encontrar las cabezas y tenemos que encontrar los cuernos. Tenemos que retroceder en la historia y ver de dónde vienen las cabezas, de dónde vienen los cuernos. Ahora tienes que volver al libro de Daniel para encontrarla, porque es la llave, es la llave. Y Daniel te da donde surgen los 10 cuernos. Surgen con la caída del Imperio Romano. Y allí suben, y entre ellos viene un cuerno pequeño. Así que en realidad son 11 cuernos. Llegaré a eso. Y un cuerno, según las Escrituras, también es una entidad política, o el rey que representa la entidad política, porque la Biblia lo define, te dice lo que es. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones de las inmundicias de su fornicación. Esa es una pista bastante crítica. Realmente no puedes equivocarte con eso. Es una mujer muy rica, sí. También en nuestro telón de fondo se muestra una mujer muy rica. De hecho, probablemente la más rica de todas las iglesias. Probablemente de todas las entidades en todo el planeta. Y tiene en su mano una copa de oro, llena de las abominaciones e inmundicias de su fornicación. Ahora, Martín, solo hay una iglesia en el mundo que se presenta a sí misma como una mujer con una copa de oro en la mano. Y esa es la iglesia de Roma, la iglesia católica romana. Es un hecho. Aquí hay una estatua en el Vaticano donde la mujer sostiene una copa de oro. Eso es bastante sencillo. No se avergüenza, de hecho, de que tiene el oído de los reyes del mundo. De hecho, se jacta. Jactancia, sí. Y en su frente había un nombre escrito, misterio. Ahora, misterio es un secreto, ¿no? Sí. Y está oscuro y es algo que está escondido. Pero nos dice que es Babilonia la Grande. Entonces tenemos una pista. Es un sistema político y religioso que tiene elementos babilónicos. Y Babilonia siempre fue la antagonista del pueblo de Dios. Sí. La adoración a la madre y al hijo viene de Babilonia. No queremos entrar en todos esos detalles. Pero también se llama a sí misma madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Ahora, si ella misma es una ramera y ella dice que es madre de rameras, eso significa que ella es madre de otras iglesias que también están en apostasía, hijas. Y si está confabulado con esta mujer, automáticamente te conviertes en una ramera, porque no puedes estar en armonía con Dios si está en armonía con ella. No puedes. Si la reconoce como una figura destacada, entonces reconoces una abominación. Y eso es lo que dice la Escritura. Es muy simple. Es duro, pero es lo que dice. Ok. Ahora, hemos hecho muchas presentaciones sobre el porqué de sus enseñanzas sobre la abominación. Eso es cierto. Recuerda, hicimos una de la doctrina de la serpiente. Así es. Y la gente puede ir. No, mira eso. No queremos repetir todos los errores doctrinales. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. Incluso también hemos mostrado las hijas, hemos mostrado numerosas veces cómo ellas también beben de estas abominaciones y tienen doctrinas que no son bíblicas, que vienen directamente de esta madre. Ahora, ¿reconoce ella que es la madre de todas las iglesias? Sabemos que ella lo hace. Ahora, aquí hay otra estatua de una mujer sosteniendo la copa en la mano. Está muy orgulloso de ser la mujer con la copa en la mano. Esto también está en el Vaticano. Esto también está ahí. Aquí está el que en realidad es el jefe espiritual de la Iglesia Católica Romana, no el Vaticano. Esa es más bien la sede del gobierno, si se quiere decir. Pero aquí está en San Juan de Letrán. Y aquí es donde el Papa habla es cátedra de su asiento. Bueno, aquí en realidad está iglesia con Estado. Esta es la porción de la iglesia y el asiento es más de ella. Sí. Así que esto es San Juan de Letrán. Por supuesto, también está en Roma. Y si vas a los portales, hay dos placas ahí donde apuntan las flechas. Y allí afirma que ella es esta entidad eclesiástica. Ella es la madre eclesiástica. En otras palabras, ella es la madre de todas las iglesias. Y el Papa Benedicto lo dejó bastante claro cuando dijo que no somos su hermana, somos la madre. Y las otras iglesias son las hijas, no hermanas nuestras, las hijas. Por lo tanto, queda muy claro con quién estamos tratando en esta profecía. Ahora, la bestia de 7 cabezas aparece en realidad 3 veces en las Escrituras. Y los demás son compuestos que suman 7. Pero una descripción de bestias de 7 cabezas 3 veces. Y echemos un vistazo a alguna de esas descripciones. Apocalipsis capítulo 12, 3. Y apareció otra maravilla en el cielo, y he aquí el dragón rojo. ¿De qué color era la mujer que montaba a la bestia? Escarlata, escarlata. Es rojo, ¿verdad? Teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 coronas sobre las cabezas. Ahora, estas coronas están en sus cabezas, no en sus cuernos. Ok. Entonces necesitamos saber quién es este dragón rojo. Apocalipsis 12 también nos dice, ya sabes, el dragón también se dice que es Satanás, porque se llevó consigo la tercera parte de las estrellas, se llevó consigo una tercera parte de los ángeles del cielo, y hubo guerra en el cielo, y todas esas descripciones están en Apocalipsis 12. Pero llegaremos a eso ahora. El segundo que encontramos es Apocalipsis 13. Y me paré al lado del mar y vi una bestia que salía del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, por lo que debe estar asociado al anterior, porque también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya conoce el viejo dicho, si parece un pato y camina como un pato y grana como un pato, entonces es un pato. Y no puedes llamarlo un pollo. No, entonces eso es lo que es un pato. Entonces, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre la cabeza un nombre de blasfemia. Ok. ¿Qué ha pasado aquí? Las coronas se han movido desde la cabeza hasta los cuernos. Así que eso es. Llegaremos a eso. Entonces debe haber habido alguna progresión, un movimiento. Y luego el tercero
Por supuesto, que encontramos es Apocalipsis 17. Así que me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer montada sobre una bestia de color escarlata, como el dragón rojo, llena de nombres blasfemo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, nuevamente, hay blasfemia sobre este y hay blasfemia sobre aquel de Apocalipsis 13. Entonces, ¿son iguales? Sí, exacto. Y en Salmos 74:14 leemos este versículo: rompiste las cabezas. No nos dice cuántas cabezas hay, pero es plural. Entonces, hagamos una suposición. Probablemente sean 7, ¿verdad? Sí. De Leviatán. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. En otras palabras, Dios dice que va a destruir este sistema. Va a ser destruido. Pero todavía lo va a permitir por un tiempo. Así que obtengamos un poco más de información para que podamos ver la progresión de esta bestia. Entonces miremos Apocalipsis capítulo 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y 7 diademas en sus cabezas. Entonces cada una de estas cabezas tiene una corona. Y necesitamos saber qué son las cabezas. Necesitamos saber qué son los cuernos. Necesitamos saber por qué las coronas están donde están. Sí. Ahora, no creo que querramos repasar todo Apocalipsis 12. No, ya lo hicimos. Entonces, nos vamos a concentrar en Apocalipsis 17. Hagamos un pequeño resumen. Entonces, esta bestia, el dragón de 7 cabezas, representa a la Roma imperial. ¿Por qué decimos eso? Bueno, intentó destruir a Jesús, emitiendo un decreto para matar a los niños menores de 2 años. Herodes, que era un empleado romano, por así decirlo, es quien emitió ese decreto. Este poder crucificó a Jesús y persiguió a su iglesia bajo Poncio Pilato. Entonces fue una cuestión romana. También representa a Satanás, quien hizo de Roma su sede y utilizó este poder de hierro para aplastar toda disidencia. Así que esta es la Roma imperial y las coronas están en sus cabezas. Sí. De hecho, durante esta etapa romana imperial, los cuernos aún no se habían desarrollado, pero se le presenta con 10 cuernos. Sí. Vea en Daniel que los cuernos surgieron más tarde. Entonces, Roma estaba gobernando. Estaba cediendo poder imperial en el mundo. Sí. Y fue una herramienta de la obra maestra de Satanás. Era pagana, descaradamente pagana. Y lo usó para aplastar al cristianismo y a Cristo. Y esta es la forma pagana de ese poder. Entonces, la próxima vez que nos encontremos con las 7 bestias añadidas, las encontraremos en el capítulo 30 de Apocalipsis, en la bestia que sale del mar. Y me paré sobre la bestia del mar, y vi una bestia que subía del mar. Obviamente surge entre los pueblos, las naciones, las multitudes. Sí, ahí es, correcto. Teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, es muy similar a la que encontramos en Apocalipsis capítulo 12. Sí. Y sobre estos cuernos, 10 coronas. Entonces, las coronas se habían movido de la cabeza a los cuernos. Y sobre su cabeza, el nombre de blasfemia. Ahora, esto es muy interesante. Según Daniel capítulo 7, la primera bestia que surge es Babilonia. Babilonia es conquistada por Medo-Persia. El símbolo utilizado por Babilonia es el león. Sí. Medo-Persia conquista a Babilonia. El símbolo utilizado para Medo-Persia es el oso. Medo-Persia es conquistada por Grecia. El símbolo que se utiliza es la bestia leopardo de 4 cabezas. Y luego una bestia horrible. Y luego surgen los cuernos. Y luego se nos dice en el libro de Daniel que los 10 reyes surgirán de este reino. Pero 3 en total se oponen a otra potencia, la potencia del cuerno pequeño, sí, y está creciendo. Entonces, según las Escrituras, 3 de ellos tienen que ser desarraigados.
Y entonces el cuerno pequeño adquiere prominencia y se vuelve más robusto que todos los demás. all the others, Y se vuelve prescriptivo y gobierna sobre los reyes y tiene blasfemia. Y es un poder blasfemo. power. Entonces, este poder es el papado romano. Así que tenemos un cambio de la Roma literal a la papal. Sí, así que hubo una Roma pagana y una Roma papal, correcto. Correct. Y por lo tanto, hay un cambio en el poder gobernante. Sí. Entonces, las coronas, el gobierno estaba en las cabezas, controló estos reinos y ahora está en los And now they're on the horn. cuernos. So Rome, Entonces Roma está gobernando las potencias de Europa, la Roma papal, Roma papal. Y recuerda que hubo que arrancar 3. 3. Ahora Martín, si haces un poquito de cálculo, Calculation si eran 10 cuernos y se arrancaron 3, ¿cuántos quedaron? were left. Tomó protagonismo, sí, bastante eminencia. Básicamente, ¿cuántos cuernos había en este momento? 8. Ahora, ¿qué número tendría ese cuerno? El 8, It is 8. el octavo. So the number Entonces, el número adjunto a ese cuerno es el octavo. 8. Correct? ¿Correcto? Correcto. Bueno, And the y la bestia que vi era semejante a un leopardo, like unto a leopard, and y his sus pies eran como pies de oso, hair, and y his su boca como de león. lion, and Y el dragón le dio su poder, su asiento y su gran autoridad. Ahora, el dragón estaba en Apocalipsis capítulo 12. it represents Representa al diablo, pero también representa a la Roma pagana. yes. Esta Roma pagana histórica Historically, le dio su autoridad authority y su and sede de poder al papado. Sí, yes. sí, Yes. 100%. 100%. Sí, el Papa se convirtió en el líder. So Así, según los decretos de los emperadores of the romanos, desde Justiniano hasta Constantino, Constantine este poder que Roma se dio en Roma, in Rome en el ámbito político, fue entregado al papado. to the papacy. Sí, y el papado comenzó a gobernar como poder supremo. Supreme power Una vez fue desarraigada la oposición de 3 de estas naciones europeas. had been uprooted. Sí, ok. Right? Yeah. En realidad eran los otrolodos, ostrogodos y los vándalos. Fueron eliminados. The Ostrogoths. El último de ellos fueron los otrogodos y luego la silla papal ascendió vigorosamente en el año 538 y después su gobierno de 1260 años Commenced. donde gobernó Europa con puño de hierro. Sí, la corona estaba sobre los cuernos, gobernó sobre las potencias europeas, In power. especialmente el octavo cuerno, Horn. y gobernó como el octavo cuerno. Horn. His Su number número era el 8. Eran 10, 3 fueron derribados, se volvió poderoso, grew mighty. fue el octavo. Y también hay una parte que te dice dónde te encuentras en la historia, en el transcurso de tiempo. Entonces hemos tenido una progresión en este momento. Es interesante, Martín, que todos los demás que fueron conquistados por el poder militar, fueron derrogados. Babilonia fue conquistada por el ejército medo-persia. Los medo-persia fueron conquistados por los griegos. Greeks. Los griegos fueron conquistados por los romanos. Pero después de esto, To this, no hay conquista, conquering. No. no hay guerra, War. no hay toma de poder. Over. Hay un cambio de énfasis. Emphasis. Eso es todo lo que pasó. Entonces, una vez que Roma se ha establecido, Established. Roma gobierna y Roma gobierna en diferentes formas Different y shapes. sus formas It shapes. cambian. Sí. Y entonces tenemos una descripción un poco diferente. Sabemos que hay una progresión en el tiempo porque los 10 cuernos no habían sido establecidos en la época de la Roma pagana. Más tarde se hicieron prominentes. Luego las coronas pasaron a los cuernos. Él los gobernó. Ruled over Las otras cosas interesantes de este asunto, Martín, Martin. es que si vas al libro de Daniel, Daniel. comienzas con Babilonia, luego Medo-Persa, luego vas a Grecia, y luego vas a Roma, To y luego vas a la Roma papal. papal Rome. Ahora, aquí lo tenéis al revés, First, because porque lo que ves es el leopardo, que es Grecia, tienes el oso, que es Medo-Persia, Persia, y tienes el león, que es Babilonia. Tienes lo contrario. the reverse. So Así que aquí estamos en un punto de la historia en el que estás mirando hacia atrás. Sí,
todo esto ya está sucediendo, ya pasó. Lo estás viendo en secuencia inversa. Todo ya pasó. Así que estamos seguros de que no estamos ante diferentes criaturas. Estamos tratando con la secuencia en el tiempo. Sí. Es muy importante que lo entendamos. Apocalipsis 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. En otras palabras, de alguna manera, en uno de sus estados, perdió su poder. Pero es muy interesante que diga como si estuviera herida de muerte. ¿Por qué no dice simplemente que una de sus cabezas fue herida de muerte? Porque no está muerta. No está muerta. Porque esta bestia todavía existe. Sí. Entonces parecía una herida mortal. Parecía una herida mortal. Y luego tenemos otra progresión. La herida mortal fue sanada. Y todo el mundo se maravilló tras la bestia. Entonces hay una muerte aparente. Y hay una resurrección. También es una progresión en el tiempo. Apocalipsis nos lleva a través de una progresión en el tiempo con diferentes fases de la misma entidad y poder. Eso es lo importante porque la gente empieza a aplicar esa progresión a diferentes entidades. No puedes. Y también es muy importante, Martín, no puedes incorporar esta a otras entidades. No puedes decir en ese escenario, no se puede decir, bueno, ¿cómo encaja China aquí? No puedes hacer eso. No se puede decir, ¿cómo encaja Turquía aquí? No se puede decir, no puedes decir, ¿cómo encaja Palestina aquí? Nada. Porque estamos ante esta entidad romana. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, una de sus cabezas fue herida, por lo que recibió una herida mortal. Cuando recibió el papado una herida mortal. Históricamente, en 1798, le quitaron el poder, su poder político. Pero por un tiempo, la iglesia pareció haber perdido su poder, pero en realidad no lo perdió. Volveremos a eso. Y esta herida será sanada. En otras palabras, el poder que ejerció cuando las coronas estaban sobre los cuernos le será devuelto. Volverá a ser prescriptivos sobre los cuernos. Y si hace eso, entonces en realidad está adorando al dragón, que le dio poder a la bestia. Y adoran a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede hacer la guerra contra ella? Entonces, ¿qué más podemos extraer de todo esto? Bueno, lo que podemos extraer, Martín, es que si sigue los dictados de esta bestia, eres más obediente a ella que al Dios de la Biblia. ¿Seguro? Ok. Sí. Y la otra pregunta, ¿quién podrá hacerle la guerra? Debe tener algún poder añadido. Sí, esa es la cuestión. En realidad, es una declaración para decir que nadie puede hacerle la guerra. Nadie. Tiene todo en su poder. Ahora, esto es interesante, porque si esta entidad no tiene poder militar, excepto un pequeño dios suizo, seguramente eso no va a mover una nación. No. Entonces, ¿de dónde obtiene su poder y cómo lo ejerce? Y es bastante seguro que tiene el poder porque dice que no puedes tocarme. Sí, te destruiré, sí, exactamente, está bien, nadie puede hacerme la guerra. También aprendemos algo más. Con el paso del tiempo, adquirieron ciertos matices y mejoraron su poder. Sí. Si tomamos Daniel, por ejemplo, el capítulo 2 de Daniel, toda la progresión se presenta como metales en la estatua. Y luego pasa del oro a la plata, del bronce al hierro, ahora el valor baja. Pero la fuerza aumenta. Eso es importante. El oro es más valioso que la plata es más valiosa que el bronce, más valiosa que el hierro, pero se vuelven más difíciles y más fuertes. Es interesante que incluso en su vestimenta militar se seguía ese patrón. Ahora, esta bestia tiene los atributos del leopardo. También hemos discutido esto muchas veces. Y el leopardo, por supuesto, representa a Grecia, según Daniel. Y lo define. Entonces puedes adivinar que esto es un hecho. Entonces la filosofía de este poder es la filosofía griega.
Bueno, ya lo hemos discutido. all of natural Todo el derecho natural, toda esta filosofía griega, philosophy. Even the incluso las cuestiones de los orígenes. correct Correcto. comes from Viene de Aristóteles. the bear, El oso es Medo-Persia. the El sistema de gobierno es un sistema métrico which is elaborado en Medo-Persa. and Y luego the lion, el león. this is Así the habla one that él. speaks, is Es doctrina babilónica. It's Es una religión basada en obras and it y tiene adoración a la madre y al hijo, por ejemplo. and Y esta bestia es, en otras palabras, una progresión de la Roma pagana a la Roma papal, con autoridad transferida de las cabezas a los cuernos. Así es. let's Continuemos. Here's an Aquí hay una declaración interesante que proviene del libro Fermento de Oriente Medio de Luis XV, donde dice hoy, por increíble que parezca, many muchos predicadores protestantes ahora están enseñando que Dios inspiró interpretaciones de profecía presentadas prophecy so con forcefully tanta fuerza por los reformadores and y which que fueron los baluartes del movimiento protestantes, Protestant movement are que erroneous. son erróneos. And then Y que por lo tanto la exégesis falsa de las escrituras de los reformadores fue el soporte principal de la fundación de la gran reforma que envió Dios. Reformation, in other words, En otras palabras, la reforma ha terminado. finished, it Es is inútil, according según lo que dicen muchos predicadores protestantes, porque hoy en día están sentados en consejos ecuménicos. they Piensan que este poder que la Biblia describe como la ramera de Apocalipsis revelation is the es un poder cristiano, cuando en realidad es un poder pagano disfrazado de poder cristiano. power. Y los reformadores dijeron que las bestias de Apocalipsis 13 apuntaban al papado. Dijeron que el poder del cuerno pequeño en Daniel señalaba al papado y tuvieron una exegesis muy sólida de por qué dijeron eso. Hoy eso no se cree. Either Ellos creen en el preterismo o el futurismo. La mayoría de ellos en el futurismo. El anticristo vendrá en el futuro. Pero ya está activo en los días de Pablo. ¿Cómo puede venir en el futuro? Entonces, es un gran engaño. Luego hace la pregunta, then it ¿cómo se produjo este cambio? come about. ¿Cómo cambió todo el mundo protestante su doctrina? World change its doctrines. ¿Quién lo hizo? Who did it? La respuesta es clara y decisiva. Los jesuitas. Jesuits. Los jesuitas. De eso se trata, de los jesuitas. The Jesuits. Entonces, en el fondo, tenemos que encontrar a los jesuitas socavando cada principio protestante, Principle socavando las doctrinas de la Biblia, of the Bible socavando la justicia por la fe, by faith. socavando cada uno de los principios de la expiación. ¿Quién está detrás de todo esto? Los The jesuitas. Jesuits. They are the most Son la organización más malvada que jamás haya existido y que jamás existirá. ever exist. Y han jurado ante el papado Born to que the faith. matarán, They will kill asesinarán y harán lo que sea necesario para promover los objetivos del papado. ¿Qué esconde esta mujer? hiding this woman. ¿Qué no quiere que veas? Want you to see. Veamos si hay una mayor There's a progresión. progression. Entonces tienes a esta mujer con una copa de oro. Cup. Es la Iglesia Católica Romana. Church. No cabe duda de que es ella. Se describe a sí mismo de esa manera. Y el verso 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, me quedé maravillado con gran admiración. Millones y millones, cientos de millones han sido masacrados. Los Slaughtered valdenses, los albigenses, los protestantes. Protestant. Puedes empezar antes de la Reforma, 100 años antes de la Reforma, con los lugares sagrados, lo que sea. You name it. La sangre fluyó. Flowed. Los niños fueron arrancados del útero. The wombs. No hay duda de que este poder persecutor continuó cuando tocaron los tambores en el Coliseo y lo hicieron de otra manera y usaron las torturas más terribles en sus cámaras de tortura. Torture chambers. Y es literalmente una iglesia ebria con la sangre de los Blood mártires. of the martyrs. Y cuando la vi me maravillé con gran admiración. Admiration. ¿Cómo puede ser esto? Be ¿Cómo puede suceder? Porque así es como ella se presenta. Se ve muy bien, se ve muy bien. so good. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Te contaré el misterio de la mujer. The mystery of the Entonces hay un misterio. woman. Y
y de la bestia que ella monta, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era apuntando hacia el tiempo de atrás. Así que volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Sí. Y si quieres ir más allá de eso, apunta hacia Apocalipsis 12. Entonces, esta bestia era y no es. Entonces, en esta etapa, cuando esta profecía tiene lugar, mientras los ángeles ya se están preparando para sacar sus copas, históricamente hablando, ella está en una etapa que no es y será enviada fuera del abismo e irá a la perdición. Y los que habitan en la tierra se maravillarán, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, y cuando contemplan a la bestia que era y no es, y que aún es. Esto es como un acertijo, ¿no? Es hermoso, es un hermoso acertijo. Así que analicémoslo. Esta bestia alguna vez fue un poder político. Ahora, lo interesante es que esta bestia no tiene una corona, ¿no? En Apocalipsis 17 no hay coronas. En Apocalipsis 12 las coronas en su cabeza. Apocalipsis 13 las coronas están en los cuernos. Ahora, no hay coronas porque ella no gobierna. Digámoslo de esta manera, Martin. Ella parece no gobernar. Exactamente, eso es parte del misterio. Pero obviamente ella está gobernando porque está montando a la bestia. Exactamente. Ahora, ¿quién controla las riendas cuando montas la bestia? El que está sentado encima, el que está sentado arriba, ¿no? Sí, ella está gobernando. Ahora, ¿cuántas cabezas tiene esta bestia? 7. 7. La mujer la dirige, sí, sí. Son 8. Sí, entonces si sumas, ¿cuál es el número? 8. ¿Cuál fue el número del pequeño cuerno? 8. Sí, obviamente, porque eran 10. Fueron desarrollados 3, lo que deja 7. Y luego ella toma protagonismo. Entonces ella es la octava. Aquí está la mujer, es la octava cabeza. Es lo mismo que ocurrió con el cuerno pequeño, lo mismo. Ok. Esto es un rompecabezas muy interesante. Y ya sabes, la humanidad ha estado tratando de desentrañar esto muchas veces. Y hay muchísimas exegesis sobre quiénes son las cabezas. Algunos comienzan con Egipto y otros con Siria. Y ya sabes, a quién dejan fuera y a quién pones. Es muy complicado. Así que atengámonos a lo que dicen las escrituras. Sí, dejémoslo claro. Sí. ¿Sabes qué, Martín? Me gusta leer. Y a veces lees muchas cosas que no tienen mucho sentido. Y a veces lees muchas cosas que tienen mucho sentido, pero también complicadas que no puedes desentrañar. Y tienen tantos matices. Entonces, si lees algunos de los simposios que dice este, que dice aquel, ya sabes, puedes enredarte tanto que luego piensas, bueno, nadie se da claro. Y piensas, ya sabes, tal vez no siempre tengas que ir a beber al pozo de los teólogos. Tal vez también puedas beber en otros mundos, ver si puedes ver algún patrón, y luego también tendrás tus propias ideas, por supuesto. He estado leyendo un par de libros últimamente y son muy simples, pero en realidad los encuentro bastante esclarecedores. Leí un libro de Steve Warburg, La mujer sangrienta y la bestia de 7 cabezas. Es un librito breve y tiene mucha lógica. Su idea es que si estás hablando de todas estas cabezas, ¿por qué no te ciñes a la cabeza, como las de Daniel y Apocalipsis? ¿Por qué quieres incluir otras entidades? Y pensé que es una buena idea. Y dije, bueno, gracias, Steve. Bonitos pequeños pensamientos. Reflexionemos sobre eso y pensemos en ello. Y luego alguien me dio este libro por aquí. También un librito delgado. Entonces, ¿creerás que es de Regan Brett? Ahora, conozco a los Funch. Y estaba pensando, bueno, me pregunto qué estarán diciendo. Porque sé que lo conozco personalmente. Algunos de los Funch los conozco muy bien y a otros no tan bien.
Pero pensé, bueno, solo léelo. Y ya sabes, estoy gratamente sorprendido porque contiene algunas joyas. Algunos de estos pequeños libros se pueden recomendar simplemente para dar una buena imagen. Simplemente un pequeño resumen de algo que en realidad es muy complicado. Entonces, no desviarse de nada de lo que está allí. En realidad es simplemente volver a ponerlo en la perspectiva fácil. Hay otro libro que leí hace muchos años y lo encuentro muy completo. El Rey del Norte en Jerusalén, de Louis Farr. Y algunas personas han decidido que van a tirar a Luis por la ventana porque piensan que esto o aquello o lo otro, pero si sigues la lógica de lo que dice, lo encuentro bastante profundo. Solo digo que en aras de la simplicidad, a veces es bueno leer algo que es muy sencillo y que va al grano. Sí. Y creo que hay algo de mérito en lo que dice. Ok, así que veamos esto. Esta bestia. ¿Y cuáles son sus atributos? ¿Por qué te maravillas? Os contaré este misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era, señalando cuando tenía poder y no lo tiene. Este es el marco de tiempo del que estamos hablando. Entonces, ¿en qué marco de tiempo estamos hablando? Esta bestia en este momento no está ejerciendo poder o no parece estar ejerciendo poder. Exactamente. Fue entonces cuando recibió la llamada herida mortal, por lo que debe ser después de 1798. Así que vivimos en una época de la historia desde 1798 hasta donde nos encontramos ahora. Así que estamos en la etapa de que no es. Y ascenderá fuera del abismo sin fondo. Por eso queremos saber qué filosofía salió del abismo, porque de ahí viene. Sí. ¿Y hacia dónde irá? Irá a la perdición. Entonces esta bestia va a ser destruida. ¿Y quién la sigue? Los que habitan en la tierra se maravillan. Así que ¿de dónde sacamos esa palabra antes? Se maravillan detrás de la bestia, en Apocalipsis 13. Y la palabra maravillarse significa que recibes su mente, piensas como ella, entonces piensa que esta bestia tiene razón. En realidad te está engañando, sí, porque aquellos se maravillaron detrás. En otras palabras, aceptan su vino y no están escritos en el libro de la vida. Y es que queda muy claro quiénes son estas personas. Gran problema. Así que será mejor que mires eso con mucho cuidado. Y sobre la bestia que estaba y no está. Esta es la etapa en que estamos ahora. Y sin embargo, está. Entonces, ¿cómo puede no estar y estar? Debe haber pasado a la clandestinidad, ¿verdad? Así que veamos esto. Esto es fascinante. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Daniel dice que ninguno de los malvados entenderá. Y los sabios entenderán. Los sabios tendrán sus nombres en el libro, no como los demás. Ahora, ¿qué te hace sabio? ¿Tu inteligencia? No. Definitivamente no. Tu sabiduría proviene de creer en la palabra de Dios. Por eso recuerdo cuando mencionaste que de ahí viene la santidad, de estar de acuerdo. Y si crees en la palabra de Dios y no la haces, eres un hipócrita. Sí. Ok. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas. Ahora, esta es una descripción clara. Sí, exacto. Cuando la Biblia en Daniel dice que hay 10 cuernos y estos 10 cuernos son 10 reyes que se levantarán, o 10 reyes de ambas definiciones, y eso es lo que son. Sí. Aquí hay 7 montañas. Entonces te da esa descripción literal. Muy bien. Entonces hay 7 montañas. Hay montañas literales. Roma está construida sobre 7 montañas. Sí. Pero en las Escrituras, una montaña también representa un reino. Así que ella está construida sobre 7 reinos inclusivos.
Entonces, si lo llevamos a la interpretación histórica continua, esto sucederá en secuencia. Following on each other. Y luego les dice And then it tells dónde us estamos en la corriente del where are the tiempo. stream of time. Y hay 7 reyes. 7 kings. Recuerda que un reino también That a kingdom tiene un rey. has a king. 5 5 han caído y el otro aún no ha llegado. not yet come. Y cuando venga, deberá continuar por un corto espacio de tiempo. Ok, 5 han caído. Habrá que ver quiénes son esos 5 caídos. Uno es, ¿y cuál es el que es? No está en la etapa, porque eso es lo que describió, como que está en la etapa. And Y the el other is not otro aún no ha llegado, entonces hay uno por venir. Y cuando venga, debe continuar por un corto tiempo, fortunately solo un espacio corto. No tenemos que sentarnos con ellos por mucho tiempo. Luego tienes este verso interesante. Y la bestia que estaba y no está, and está it's in the en la etapa. Incluso es el octavo, sí. and Y él es de los 7 y va a la perdición. edition. Ahora es el octavo. Una vez arrancado los 3 cuernos por el cuerno pequeño, What was the little horn then? es el octavo. Y si esta mujer con su cabeza está sentada sobre una bestia de 7 cabezas, Beast. y ella tiene una cabeza, entonces ¿cuál es su número? 8. Ok, entonces se vuelve interesante, ¿verdad? Sí. Entonces si usamos solo la bestia como la describe Daniel en Apocalipsis, en otras palabras, eliminamos todas las demás posibilidades, con las muchas exegesis que han salido en el mundo. No contamos a Egipto, no contamos a Siria, no contamos a ninguno de ellos. Solo utilizamos lo que dice Daniel y el Apocalipsis en la Biblia. China, Rusia, déjalo, deja a todos fuera. Mira solo lo que Daniel y Apocalipsis han dicho. Has said. Luego los 5 que han caído en esta etapa, Babilonia, Medo-Persia, Persia, Grecia Greece, y Roma. Roma pagana, ¿bien? right? Y la Roma papal, eso es todo. Porque estas no son las etapas. Ella recibió una herida mortal. Yes. Entonces son 5 los que han caído. Uno es, Yeah. debe ser el papado herido, porque no hay coronas en ninguna de sus cabezas, ni sobre sus cuernos. Parece tener una herida mortal y estaba gobernando, porque está montado en la bestia. Debe estar gobernando a través de un apoderado, sí, así que todavía está gobernando, pero no lo sabes, no sabes quién gobierna, está cerrando los ojos. Se supone que no debes ver esto, ¿verdad? Porque se supone que está fuera de tu vista, fuera de tu vista, fuera de tu mente. Y si el anticristo ha sido identificado, ¿qué pasa si el anticristo ya no existe y ya no tiene poder? Entonces no es un problema. Debe haber otro anticristo. Tal vez estamos equivocados, sí. Entonces tienes que venir o lo que sea. Tienes que irse. Tal vez ya estaba allí. Entonces no tenemos de qué preocuparnos, sí. Pero será destruido por el brillo de su venida. ¿Cómo pudo haber estado allí ahora? No. Tal vez venga en el futuro. Y si eso es el futuro, Future one. ¿qué pasa con él? He is. Es un gran problema. Ok, entonces, si ella está montando, entonces la bestia existe. Y la bestia es un poder político, ¿no? Uno es, debe ser el papado herido el que parecía tener una herida mortal y estaba gobernando a través de un apoderado. La herida mortal fue administrada en el 1798 por Francia. By France. Francia también introdujo una forma atea e impía de gobierno secular durante la Revolución Francesa y atacó a los 2 testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora leemos todo esto en Apocalipsis capítulo 11. No queremos hacer una exégesis completa de Apocalipsis 11. Chapter 11. Ahora no tenemos tiempo. Nos estamos concentrando en esta mujer. Pero vayamos al versículo 7 de Apocalipsis 11. 11:7. Y cuando los 2 testigos, el Viejo y el Nuevo Testamento, terminaron su testimonio, la bestia que subió del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, en primer lugar, esta bestia, este Firstly, this beast poder power que no se describe como una bestia de 7 cabezas ni nada parecido, to anything is simplemente se llama bestia, una entidad política, sí. Y sale del abismo. this pit. Esta mujer de Apocalipsis 17, ¿no fue asociada también con el abismo? Exactamente. In this pit. Exactly. Entonces, ¿cuál es la filosofía en la etapa de la herida? La filosofía en la etapa de la herida mortal debe ser el secularismo.
Debe ser lo que surgió de la Revolución Francesa. Ok. Bueno, entonces, ¿quién gobierna realmente después de 1798? Bueno, Apocalipsis 13 nos dice de que hay una bestia que sale de la tierra, ¿sí? Yeah. Y esta bestia tiene dos fases, así como Roma tuvo una fase pagana y una fase papal. And a papal phase. Entonces la bestia tiene dos fases. Tiene una fase de cordero y una fase que habla como un dragón. It's like a dragon. Pero aquí no hay una conquista, Here, es un cambio. Yeah. Sí, es lo mismo que en el otro, no hay reglas. No está gobernando, solo está en una forma de cambio, correcto. Y no hay coronas porque no es su escenario. Sí. Pero sigue gobernando. Sí, sigue esta mujer montando esta bestia. Nos guste o no, incluso en el escenario donde esté. Y vi otra bestia que sube de la tierra. earth, Y tenía dos cuernos como los de un cordero. Y hablaba como un dragón. Ahora sabemos de qué habla el dragón y cómo persigue. Sí, Yeah. hace leyes contra Dios, contra el pueblo de Dios y los mata. and he kills them. Entonces, esta bestia parecida a un cordero va a hablar como el dragón, va a hablar como habló Roma. Y ejerce todo el poder de la primera bestia antes que él. ¿Quién es su apoderado? Los Estados Unidos de América. Esta bestia. That's it. Así es, porque está haciendo exactamente lo que que no es, supuestamente quiere que haga. En cualquier caso, pero Martín, es una bestia parecida a un cordero, es un país protestante. ¿Me estás diciendo que esta mujer está usando este poder como representante para gobernar en su nombre para que la gente no la vea? So that people Pero en realidad ella todavía but it está gobernando. ruling. Es exactamente lo que nos dice la Biblia. ¿Ok? Okay. ¿Y qué hace esta bestia? These do when it's ¿Y cómo habla? dragon. Habla como dragón, hace que la tierra y los que habiten en ella adoren a la primera bestia. En otras palabras, honrarla y obedecerla, eso es todo. ¿Cómo haces eso? Obligándote. ¿Cómo te obligan? Legislando. Ok. ¿Su herida ha sido sanada? Entonces hay una progresión hasta que esta herida mortal se cura. Sí, esta bestia actúa como representante de la otra. For the other one. Eso es todo. Y empezarás a verlo hablando como un dragón. Cuanto más nos acercamos a la transición de un principio parecido al cordero a un principio de dragón. Pero Martín, si era un sustituto, entonces el principio del dragón debe haber estado oculto ahí todo el tiempo. Sí, definitivamente desde el principio. Ok. ¿Cómo se trata y se gobierna Rule sin ser visto? being seen. Cortinas de humo. Cortinas de humo. Ok. Sociedades secretas y confederaciones. A medida que nos acercamos al fin del tiempo, habrá un desfile externo cada vez mayor de poder pagano. Even power. Incluso las deidades manifestarán su poder de señales y se exhibirán ante las ciudades del mundo. Cities of the world Y este delineamiento ya ha comenzado a cumplirse. be fulfilled. ¿Cuándo empezó? Bueno, ya comenzó en el 1844 con las hermanas Fox y el espiritismo y las deidades paganas. Deities En otras palabras, que los demonios se manifiesten. Sí, Yeah. y sucederá cada vez más. Así que eventualmente se apoderarán de la iglesia. Y lo que llaman la obra del Espíritu Santo es en realidad el poder del demonio. Muy, muy serio. Por una variedad de imágenes, el Señor Jesús representó a Juan. Eso es en Apocalipsis. El carácter malvado y la influencia seductora de aquellos que se han distinguido por su persecución del pueblo de Dios. of God's people. Se trata de Roma, tanto en la forma pagana Pagan form. como en la papal. Claro. Todos necesitamos sabiduría para investigar cuidadosamente el misterio de la iniquidad, Figures so que large. ocupa un lugar tan importante en el final de la historia. Debemos considerar esto. Este misterio de iniquidad, ¿dónde lo encontramos? Este terrible cuadro dibujado por Juan para mostrar cuán completamente se entregarán últimamente los poderes de la tierra al mal, Over to evil. debería mostrar a aquellos que han recibido la verdad cuán peligroso es vincularse con sociedades secretas
o unirse de cualquier manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Martín, ¿crees que las sociedades secretas están desempeñando un papel en todo esto? Creo que son los actores principales, deben serlos, pero también es interesante que no puedes unirte a ninguno de los que no guardan los mandamientos de Dios. Way to join yourself to those that don't keep the commandments. Entonces, los mandamientos son el eje The pivot as to de a quién adoras. and if you Y si realmente quieres saber a quién estás adorando, el sábado se vuelve fundamental, exactamente. Ok, entonces, ¿las sociedades secretas tienen algo que ver con la revelación de Juan? revelation of John. Sí, creo que es fundamental. Bueno, de esta afirmación no se puede separar, ¿verdad? No hay manera que pueda separarlo. En realidad es otra de las 8 publicaciones de manuscritos, la representación de Dios de las obras desestables de los habitantes de los poderes gobernantes del mundo que se unen en sociedades secretas. In secret society, Y el hecho de la confederación no honre la ley de Dios debería permitirle al pueblo la luz de la verdad para mantenerse alejado de estos males. Entonces, Martín, si tienes la luz de la verdad, ¿considerarías entonces que los reyes del mundo sean atados a sociedades secretas? bound themselves in secret society. Sí, sí lo harás. Y si pudieras descubrir quiénes son esas sociedades secretas, Are ¿te distanciarías? distance yourself from Tienes que hacerlo. De lo contrario te pierdes. De lo contrario obtendrás esta parte y serás destruido. Sí. okay? ¿Quién está involucrado? Todos aquellos que no honran la ley de Dios. Así que debéis manteneros cada vez más alejados de estos falsos religiosos del mundo que manifiestan sus malas acciones. Porque hay dos Doings. partes. There are but two parties. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que están en contra de la santa ley de Dios. The law. Solo hay dos. Hay tanta confusión trayendo todas estas entidades del exterior From outside. y particularmente involucrando la falsa religiosidad. Sí. Entonces, ¿los sistemas religiosos están ligados a sociedades secretas? Society. Todos ellos. Principalmente los masones. Masons. Sí. Yeah. Los masones. Sí. ¿Hay caballeros de Malta? Malta. Aren't they ¿Están los caballeros de Colombo? Todos ellos están en instituciones católicas o están en instituciones protestantes. in Protestant? Pero las instituciones protestantes en realidad están dirigidos por otras instituciones sin que ellas lo sepan, a simple vista. Sí. Yeah. Así que volvamos a esta historia. Back into this history. ¿De dónde viene? Sale de este pozo sin fondo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Sí, ese secularismo y todas estas cosas que se oponen directamente a los mandamientos. Commandments. El capítulo 11:40 de Daniel dice, Says, and at the y en el time tiempo del fin el rey del sur lo empujó. push at him. So Entonces el rey del sur lo empujará. ¿Empujar a quién? at the king. Al rey del norte, sí. Ahora, ¿quién es el rey del norte? El rey del norte es el papado, sí. Yeah. Ahora, hay gente que quiere discutir Argue and y say decir que el rey del norte no es el papado, the papers es Turquía. Y Turquía se sometió al dominio británico, to the British rule. sí, Yeah. y se convirtió en parte integrante de las naciones del norte y de Europa. European nations. Ya no es un imperio otomano separado, Any longer. es parte de la OTAN. Y Louis Alfred resume lo que creían los primeros pioneros sobre el tema. Ahora, algunos quieren desacreditarlo, pero ya saben, no se puede desacreditar lo que enseñan las escrituras Yeah. y lo que enseñaron los pioneros. Sí, entonces si citamos algo de un pionero, A pioneer. entonces no podemos desacreditarlo y también volver al pionero. Pioneer as well. Ahora, está hablando de James White y sabemos que Uriah Smith defendió la idea de que el rey del norte era Turquía y condenó la opinión de que Turquía era el poder al que se refiere Daniel 11:40-45. James White escribió un editorial en la Review and Herald el 29 de noviembre de 1877. Dijo, echemos un vistazo a la línea de profecía durante el tiempo dedicado al libro de Daniel. Se admitirá que los mismos terrenos dispuestos en el capítulo 2, 7, 8 y 11, 7, 8, and 11. con la excepción de que Babilonia queda fuera de los capítulos 8 y 11,
Primero transmitimos la gran imagen del capítulo 2, donde Babilonia, Persia, Grecia y Roma están representadas por el oro, la plata y el bronce y el hierro. Todos estamos de acuerdo que estos pies no son turcos, sino romanos. Tiene que ser. Luego continúa y hace una declaración. Es James White. James White hace la declaración. Ahora viene el punto del argumento del que muchos dependen. El capítulo 11 de la profecía de Daniel cubre el terreno medido por los capítulos 2, 7 y 8. Entonces, el último poder mencionado en ese capítulo es Roma. No puede. Si usted continuamente demuestra que esos son los que se muestran en esos capítulos, ni siquiera puedes cambiarlo. Continúa diciendo, si las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido en el segundo capítulo representan a Roma, y si la indescriptible bestia de 10 cuernos y el cuerno pequeño del capítulo 7 representan a Roma, y si el cuerno pequeño que a continuación sobresale a la derecha del capítulo 8 representa a Roma, el rey del norte representa a Roma. Algunas también son profecías paralelas que llegan hasta la venida de nuestro Señor. Ahora, si eso es lo que escribió James White, y creo que es eminentemente lógico, entonces atengámonos a lo que nos dice Apocalipsis y no nos confundamos y traigamos a Turquía, China, Rusia, quien sea, o Irán. Estamos hablando de las potencias de Europa. De eso se trata la profecía. Sigamos así. Estoy de acuerdo. Quizás 2 puntos. Primero, el que lo hemos mencionado antes. Sí, Elena White escribió contra la forma en que James White abordó eso. Pero ella no condenó lo que dijo. En segundo lugar, si simplemente tomamos el libro del conflicto de los siglos, de ninguna manera leemos que al final está que Turquía jugará algún papel. No, quien lo juega es el papado. Así que no nos dejemos confundir por estas falsas interpretaciones que están llegando entre nosotros. Entonces, es el momento del fin. El rey del sur lo empujó. Ahora el rey del sur, o actuando el papel del rey del sur, era Francia durante la Revolución Francesa, y el Papa fue hecho cautivo en 1798. Así que en 1798, Berthier, el general francés, hizo su entrada en Roma y abolió el gobierno papal y estableció uno secular. Entonces se quitaron las coronas, ya no tenía ningún poder. Se convirtió en un no es. Es un escenario como entidad política. Esto proviene de la edición de 1941 de la Enciclopedia Americana. Ahora, vayamos y miremos a los jugadores de rol. ¿Quién fue el jugador de rol? Fue Napoleón el primero. Aquí hay un artículo de la Gran Logia de Columbia Británica y Yukon. Y hablan sobre Napoleón y la masonería. Y dicen que la cuestión de si Bonaparte era masón o no, nunca se ha decidido. Se rumorea que fue creado en Malta. Algunos escritores se inclinaron a creer que solo recibió instrucciones estrictas. Lo único seguro es que apoyó la institución y astutamente la hizo servir a sus propios propósitos. Y luego tengo esta nota interesante aquí. Napoleón y la Revolución Francesa. La evidencia a favor de una iniciación masónica anterior a la asunción del título imperial por parte de Napoleón es abrumadora. Y esta es la logia hablando, exactamente. Solo quería mencionar que normalmente les gusta alardear de sus afiliaciones. Ok. Esta iniciación tuvo lugar en el cuerpo de una logia del ejército de Filadelfia, en un rito cauteloso y primitivo de Narbona, cerca de la tercera iniciación de la École Communiquée.
siendo un avance de ese rito. of that rite. Estas iniciaciones tuvieron lugar entre 1795 y 1798. And 1798. Entonces, según la teoría masónica, parece que estuvo asociado con la masonería. Mucho, es así. Ok. Continuemos con esta pequeña saga histórica. Continuando con los argumentos de las grandes logias, así que del 15 de agosto de 1769 al 5 de mayo del 1821 nació Napoleón Bonaparte en Córcega y se formó en la Escuela Militar de París. Napoleón fue ascendido a general después del asedio de Toulon en 1793. Dirigió tropas a la mayor parte de Europa y en 1798 en Egipto regresó a Francia y fue nombrado primer cónsul después de la Revolución, por lo que conquistó Egipto en 1798. ¿Se convierte entonces en rey de Egipto? Sí. Entonces, cuando Apocalipsis dice que este lugar se llama espiritualmente Egipto, en sentido literal y en sentido figurado, y si dice Sodoma, significa que es licenciosa. That's it. ¿Fue Francia licenciosa? Mucho. Very much. ¿Estaba asociado con Egipto? Sí. Yes. Ok. Napoleón fundó el Banco de Francia, reformó el sistema fiscal, restauró la iglesia y mejoró el sistema educativo. Entonces, si restauró la iglesia, la mujer está viva y coleando, así es. Y ella está montada sobre una bestia, que es una bestia sustituta. Pero nadie sabe que ella está realmente en control. Entonces, ella está cubierta, pero restaurada. Por tanto, cambia todo el sistema de gobernanza. ¿Ok? Mejora el sistema educativo y en 1804 asumió el título hereditario de emperador de los franceses. Al año siguiente estuvo en guerra con Rusia, Austria e Inglaterra. En abril de 1804 se vio obligado a abdicar y exiliarse a Elba. Intentó recuperar su imperio en 1815, pero fue derrotado en Waterloo. Desterrado a Santa Helena, murió 6 años después. Ok, por eso fue eliminado de la historia, pero hizo su trabajo y jugó su papel. Cambió todo el sistema de gobierno de toda Europa. Sí, Revolución Francesa. Las ideas de la Revolución Francesa. Así que él fue una gran parte de ese movimiento para obtener las coronas de los 10 The crowns cuernos. of the 10 horns. Sí. Así que literalmente quitó las coronas y la mujer todavía estaba montando a la bestia, pero parecía no tener poder. Sí. Ok. Así que si él fuera masón, ¿existe entonces una otra evidencia de que era masón? Bueno, sí, otra fuente interesante. Y dice que Napoleón nombró a sus hermanos para cargos masónicos. Luis fue nombrado Gran Maestre adjunto en 1805. En Roma fue el Gran Maestro del Gran Oriente Westfalia. El mayor José fue nombrado masón en la Tuileries en abril de 1805 y nombrado Gran Maestre del Gran Oriente de Francia y fue miembro del Gran Oriente de Francia. Así que todos sus hermanos se convirtieron en grandes masones y se dedicaron a la masonería. Bueno, si lo puso ahí en ese oficio, obviamente él debería también haber estado ahí. Obviamente estaba allí. Así que aquí hay algo más interesante. Esto proviene de la Sociedad Napoleónica Internacional. Napoleón fue el primer líder en Europa que concedió libertad, igualdad y fraternidad a todas las religiones. Así que cuando este poder gobernaba Roma, cuando las coronas estaban en los cuernos, ¿qué religión tenía la preeminencia? El cristianismo, según ellos. According to them. El papado, el papismo cristiano. Pero en 1798 se habían producido tantas guerras y el protestantismo había tomado un lugar destacado. Y parecía como si el poder papal se fuera para siempre, sí. Y en muchos lugares Roma ya no tenía poder alguno, ni para decir, ni nada que decir. ¿Cómo iba a recuperar ese poder? ¿Y qué si desapareciera y gobernara desde el abismo? Exactamente. Exactly. Con una filosofía de pozo sin fondo, sin que nadie lo sepa, sería una estrategia Be a brillante. strategy.
Y si hay libertad de religión y equidad entre todas las religiones, amongst all religions. entonces no te pueden prohibir. Eso es exactamente lo que pasó. Entonces, cuando quieres obtener, si alguien está prohibido, como mencionaste, y es religioso, entonces todas las religiones, excepto que lo devuelves si vas, está bien. Entonces, libertad, igualdad y fraternidad para todos. En esta litografía del periodo, Of the ground, Napoleón está concediendo la libertad a los judíos. this is what Eso es lo que se ve aquí a la izquierda. Entonces, el tío de Napoleón, el cardenal Frech, también se involucró. Le dijo a Napoleón, Sire, desea que llegue el fin del mundo con tus leyes para dar a los judíos la igualdad con los católicos. like Catholics. ¿No sabes que las Sagradas Escrituras predicen que el fin del mundo sucederá cuando los judíos sean reconocidos como una nación corporativa? Corporate nation. ¿Es cierto eso o es una religión falsa? Es una interpretación falsa de lo que dice la Biblia, porque hemos pasado de lo literal a lo espiritual, exactamente. Y el reino de Dios se está estableciendo. Y si estás en Cristo, sois descendientes de Abraham. Entonces, ¿de dónde viene esta filosofía? Es una tesis jesuita que está impulsando aquí. Ok. Now, what if we ¿Qué pasa si podemos lograr que todo el mundo crea en esta filosofía? Entonces, de alguna manera, debemos recrear el Estado judío, sí. Y entonces todos los ojos estarán puestos en Jerusalén. Y luego tal vez creas que Turquía es el rey del norte y te dejarás engañar por eso. Sí, porque aquel tiene que destruir a este. this is going to happen? Y esto va a suceder. ¿Y quién quedará libre? El papado. La mujer que monta la bestia se libera totalmente y luego agregas que el anticristo estará en ese estado. Entonces el papa no puede ser el anticristo. Se trata pues de una filosofía jesuita impulsada por Napoleón. Ok, resumamos esto. Para la religión, Napoleón puso fin al cisma y restableció la Iglesia Católica en Francia mediante el Concordato de 1801. Garantizó la libertad de religión y la igualdad de las sectas protestantes. Ahora ya no hay enemigo. Ahora todos están felices porque todos obtuvieron su lugar bajo el sol. Y declaró Francia la patria de los judíos. Después se hizo evidente que no podía establecer su hogar nacional en Palestina. El Código de Napoleón estableció la igualdad ante la ley y enfatizó la santidad de la familia. Of the family. Esto suena como una filosofía moderna. Y aseguró los logros legales de la revolución a partir del Código de Procedimientos Civiles. Garantizó el uso generalizado de la mediación en los tribunales y las leyes. Y los tribunales se secularizaron. ¿Ese es el statu quo de hoy? Sí. ¿No es esta una forma de gobierno escénica? Definitivamente. Ok. Okay. ¿Quién escribe este artículo? Todavía Roma. Sigue siendo la mujer. De modo que las opiniones religiosas de Napoleón era el colmo de la filosofía moderna. Estaba completamente tolerante. Donde quiera que fue Napoleón, llevó la tolerancia de la mano. En todas partes encontraron varias religiones. Terminó la dominación, una de las cuales tuvo prioridad sobre la otra. Fe, Napoleón diría, está fuera del alcance de la ley. Es la posesión más personal del hombre y nadie tiene derecho a exigir cuenta por ella. ¿Suena bien? ¿Sí? ¿Suena como un cordero? Esta tolerancia es tolerar la opinión o la religión de todos. Ahora, ¿qué pasa si esta tolerancia es solo por un tiempo hasta que esta bestia haya alcanzado su objetivo? Con seguridad, definitivamente es porque luego volverá a surgir. Sí, ¿y qué pasa si parece correcto, pero puede usarse con un fin equivocado? Purpose. Ok. Sigamos con esta historia. History. Ahora, he aquí un incidente sorprendente que generalmente no se conoce. Cuando las tropas francesas estaban en Palestina y sitiando la ciudad de Acre, Okay. Napoleón ya había preparado una proclama que convertía a Palestina en un estado judío independiente. Jewish state. ¿Sabía eso, Martin? No. No pudo realizar este proyecto debido a la intervención de los británicos. Intervention of the British. Esta proclama fue impresa y fechada el 20 de abril de 1799, justo después de la herida mortal. Right after. Pero su fallido intento de capturarlo impidió su emisión. Los judíos tuvieron que esperar más de 150 años antes de que se proclamara su estado. La proclamación nunca dio frutos. Bear fruit. Fue un precursor del sionismo. To Zionism.
una mayor conciencia de la causa del Estado judío. Ahora, Martín, ¿eso es un engaño o es bíblico? Es un engaño. ¿Quién utilizó el engaño? Los jesuitas. Jesuits. Los jesuitas. La idea de Napoleón expresó cierta admiración de muchos que vieron el gesto de Napoleón como el cumplimiento de la profecía bíblica. Son muchos los jesuitas que quieren quitarle el calor al papado que sea el anticristo. Porque el futurismo y el preterismo vienen de las plumas de los jesuitas. Sí. Para quitar el calor, sí. ¿Qué presagia la restauración de los judíos a su tierra? La idea atrajo a muchos adeptos, especialmente en Inglaterra. Y también antes, en 1798, en esa etapa, los jesuitas estaban prohibidos en la mayoría de los lugares. Sí, ahora todo esto viene de www.napoleonserie.org. 180 años después, los británicos emitirían la declaración Balfour, en la que pedían una patria judía. Y finalmente, 31 años después, en 1948, Israel sería reconocido como Estado soberano por voto popular en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la ONU. Quizás pueda decirse que el anuncio prematuro de Napoleón, ese primer día de Pascua en 1799, jugó un papel importante en la creación del Estado de Israel. El 16 de agosto del 1800, Napoleón declaró: "Si gobierno la nación de los judíos, restableceré el templo de Salomón". Martín tiene una ideología jesuita que se está colocando en la mentalidad protestante. Sí, eliminar totalmente la mentalidad de la reforma al papado y alejar totalmente la presión de la Biblia y el papado. Ahora hay gente que mira a Israel y a Turquía en lugar de mirar a Roma y lo que está haciendo el papado. Y deberían estar mirando a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. ¿Y qué hace esta mujer clandestina montando en otra bestia? Así que entremos en eso con un poco de investigación. Entonces tenemos un sistema de religión totalmente falso. Sí, esto ha tomado el lugar del protestantismo. Y los jesuitas han jugado un juego magistral. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, tenemos que averiguarlo. Así que lo haremos en una segunda sesión, porque creo que a la gente ya le está dando vuelta la cabeza. Vamos a hacer eso. Oremos. Padre Celestial, qué historia tan asombrosa. Y todo está ahí en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel. Qué maravilloso regalo. Ayúdanos a entenderlo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su